Tú como director, si yo te preguntara cuáles son aquellas cosas importantes que tú te gustaría o necesitas o requieres transmitir que conversen con las necesidades de las personas, si me puedes dar 3 tips. Democracia. ¿Ya? Yo creo que este país hay que promover los valores de la democracia. Creo que un canal de televisión masivo debe desarrollar un discurso que propenda a expandir la democracia. Libertad de expresión, derecho a la información, ya van 3. De acuerdo. Respeto a la dignidad de las personas. En fin, hay varios de ellos. De hecho, los tenemos escritos. Ahora, ya metiéndome en temas que son... Pluralismo, diversidad. Nosotros pensamos que la diversidad suma y no resta ni es un problema, al revés. Convoca, suma y es extraordinariamente aportadora en un país. Baste ver lo que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país el más poderoso probablemente, no sé por cuánto tiempo, pero el más poderoso del mundo y está hecho muy explícitamente en base a su capacidad de inclusión, a pesar de las fuerzas internas que han luchado muy profundamente contra eso. Así es. Entonces, a mí me parece, y lo decimos muy explícitamente en nuestro listado de valores, nosotros creemos en eso. Yo te pedí 3, me diste como 7. Perfecto. La pregunta ahora es... No te nombré el medio ambiente, está muy de moda. La pregunta es cuánto hay de consenso en la industria respecto, ni siquiera a los 7, de los 4 a los 5 fundamentales, porque desde afuera, una vez más, y con la injusticia que significa probablemente hacer un juicio de esta naturaleza, yo tengo la impresión de que la competencia en la televisión, a diferencia de lo que sucede en otros mercados que favorece al producto de mejor calidad por definición, quizás la competencia en la televisión no siempre ha sido un aliado de esta parte de la conversación que tiene que ver con aquello que desde la industria, más allá de lo que legítimamente quieren los telespectadores y los ciudadanos, hay que poner sobre la mesa. La forma en que, te lo digo desde la anécdota, desde que se comentan los programas de la competencia, de cómo se tratan, de normas éticas mínimas en relación a cuestiones fundamentales, no hay un deterioro de esa labor de la televisión justamente por estar en un mercado que es sumamente depredador y al final la línea corta, la fácil, la más barata, e ir al circo y no necesariamente aquellas cosas que para ustedes pudieran ser fundamentales. Bueno, una cuestión que uno puede observar los últimos 2 años. Muy lejos de demostrar que nuestra televisión es perfecta, o ni siquiera que es buena. Yo creo que nosotros estamos dando los pasos de niño en la administración de estas libertades de las cuales te hablé. Y en ese sentido nos hemos equivocado mucho. Nos hemos equivocado en Chilevisión, en Televisión Nacional, Canal 13, en todos lados. Es, por ejemplo, un dato también anecdótico, es curioso que el lenguaje de la televisión haya cambiado en aras de la libertad o de la asertividad o lo que queramos llamar, y el lenguaje haya sido distinto a partir no de un programa nuestro, de un programa de Canal 13, Protagonistas de la Fama, cara a cara, tú eres un concha, etcétera, tú eres y haya cambiado la cosa a partir de un programa de Canal 13. Todos creo que nos hemos ido adaptando, cual más, cual menos, algunos más iluministas, algunos se resisten, todo, pero en estos nuevos caminos más libertarios, más amplios, más abiertos, más diversos. Nosotros hemos tomado la decisión de decir, nosotros creemos en esto y nos gusta, fíjate. No los vamos a rechazar, no nos vamos a arrancar de ellos, sino que más bien vamos a convivir y vamos a tratar de administrar esas libertades que hoy día se abren. Entonces, en ese camino, por eso te digo, se cometen muchos errores. Se cometen errores técnicos, se cometen errores de sobrevaloración, de exageraciones, etcétera. Esto de los canales yo lo asumo casi como un juego. Aquí grandes injurias o calumnias, cosas, no existen. Este es un código de entretención que es parte del espectáculo, más o menos equivalente a la conversación de un curso de primero medio en el Liceo de las Tardes. Y menos todavía. O sea, es un juego en el cual participan celebridades en este código, etcétera, etcétera, llegando a ese punto. Pero demos vuelta a la página. ¿Y qué viene después? Viene después una televisión que es capaz de llegar antes que las autoridades a la tragedia del terremoto, con un despliegue periodístico que es envidiado por en todas partes del mundo,
que llegamos, como te repito, antes que las autoridades políticas públicas a muchos de los lugares, y que el país y las autoridades se enteraron de que había un desastre, no tengo idea dónde, porque llegamos antes. Es el mismo país que es capaz de generar campañas solidarias como la Teletón, la misma televisión. En la misma televisión que, en fin, que yo creo que ha generado una conciencia más medioambiental en los niños y un rechazo un poco más a ciertas prácticas y ciertos hábitos que hace que los niños tengan mejores, más respeto, etcétera. Esa misma televisión que muchas veces se acusa de truculenta, porque como el caso de esa niñita que se violaron, que ha generado una conciencia de los derechos del niño. Etcétera. Nosotros le estamos dando mucha vuelta al asunto, lo hacemos muchas veces de manera imperfecta, es cierto, pero estamos interesados en esos valores, y no me refiero solamente al canal nuestro, sino que a toda la televisión, y los difundimos con matices. Segunda pregunta: si yo te le tapara los logos a los canales y no mostrara los rostros de los conductores, yo te aseguro que tú puedes identificar qué canal estás viendo de acuerdo a las noticias, aunque sean las mismas noticias. Así es. O sea, hagan un ejercicio algún día. Hay una manera en cómo se cuenta el cuento, cómo se informa a través de la noticia, como la importancia o no importancia que se le da a los testigos, para ponerlo en lenguaje general, etcétera, etcétera, que hay una diferencia muy importante. Lo que hace que los mensajes se den de una manera o de otra, que hay diferencia. Hay diferencia. Los chistes del Club de la Comedia son distintos a los chistes del Kiki Morandé. O sea, es así. Entonces, hay un poquito de mito al pensar que somos todos iguales, que hacemos la misma cosa y que nos copiamos. Y finalmente decir que la televisión, si quiere ser líder, tiene que innovar y tiene que arriesgar y tiene que generar formatos nuevos. Es cierto que cuando hay formatos, como hemos visto este año, nosotros hicimos el año pasado el talento chileno y hoy día están todos el tema de los talentos, y todos hacen lo mismo y todo, qué sé yo. Es cierto que hay un momento en que se empata la cosa, pero como en el pelotón de ciclistas, ¡pop!, uno se despega y genera liderazgo por un tiempo. Así es la televisión. No creo que baje la calidad tiene mucho más relación con el público, con las demandas del público, con la capacidad técnica de hacerlo, que con una especie de decisión de bajar la calidad porque es más fácil, más pragmático. Eso no existe. Hay mucha pasión dentro de la televisión. Tú que eres hijo de un hombre importante en la televisión chilena, puedes corroborar que en la televisión hay mucha pasión, hay mucho más discusión conceptual de lo que la gente piensa, hay mucho más apuestas y mucho más riesgo. Entonces, yo creo que hay que conocer un poquito más la televisión, porque hay mucho de mito en esto. Creo que se hace mucho mejor televisión que hace 20 años atrás. O sea, mucho mejor, o 25. Pasó una época en que todo el mundo recuerda con mucho agrado, ¿no es cierto?, desde Televisión Nacional, con tu padre, abrimos temas que estaban cerrados durante 17 años y todo lo demás. Pero una vez dicho eso, hoy día la verdad es que si uno mira con todo cariño, porque muchos los hice yo, los bendije, los empujé, etcétera, hay muchos documentales de los grandes programas que hacían, un estilo de hacer televisión que hoy día, no sé, pues son de cable fome. Sí. Y la televisión ha evolucionado y han evolucionado las tecnologías, etcétera. Así que yo creo que hacemos mejor televisión. No somos unos pragmáticos traga plata. Hay mucho más pasión que eso en la televisión. Hay mucho más ideas, hay mucho más ilusiones, hay mucho más idealismo, pongámosle. Jaime, tú pones el ejemplo de Estados Unidos, que es muy significativo, porque justamente en torno a una cuestión que hemos venido conversando y que está en el trasfondo de varias de las cosas que he dicho, que tienen que ver con los temas de la libertad de expresión, hay un debate bien interesante, que tiene que ver con que la libertad de expresión no solamente se garantiza no censurando, no regulando, sino también otorgando espacios a muchos que por diversas razones que tienen que ver con minoría, poder, influencia, minorías, no tienen acceso. Sí. El ejemplo, si tú quieres, más significativo, probablemente viene desde la tradición feminista, que alega, a mi juicio con razón, de que ciertos programas que... Tolerancia cero, hay puro hombre, ¿eso? No voy a las cuotas, voy a que ciertos programas que probablemente contribuyen a ver a la mujer desde una perspectiva más objeto, que la denigra, que la pone en un plano más decorativo, finalmente las termina silenciando. La argumentación feminista es básicamente respecto al tema de la pornografía, que no es el caso de la televisión, pero
Te pregunto esto por el tema de la regulación. Ha habido mucha discusión en torno a si es que es o no legítimo que una autoridad independiente de la autorregulación de la industria televisiva tome la decisión de imponer que los canales de televisión aseguren minutos, programas o líneas editoriales asociadas a la expresión de ciertas minorías o ciertos contenidos. A ver, yo te voy a contestar desde lo que es y desde lo que yo quisiera que sea de todo un poquito. Yo soy bien desordenado para hablar, pero... Esa es la gracia de Internet, que no hay límite de tiempo. Sí. Yo creo, a mí me asusta un poco volver al pasado y desarrollar un fenómeno regulatorio que más se parece a la Unión Soviética de Khrushchev que a los tiempos que corren. En general yo me autodefino como un liberal de izquierda, y ya te explicaré algún día qué significa eso. Me parece que uno tiene que regular aquellas cosas que la vida misma no nos hace regular. Y yo creo mucho en que la autorregulación de los canales, de la regulación que provoca la misma sociedad por la vía de sintonizarte o no sintonizarte, de la regulación que provoca la opinión pública, esto que estamos haciendo, o que hacen ustedes más bien desde POS, de las universidades, de los centros de estudio, que en el Estado diciendo hasta dónde se puede alargar la pollera de una niñita de 16 años. Honestamente pienso que es más reaccionario a lo que ocurre en la sociedad, y por lo tanto entre menos regulación estatal mejor, a mí. No digo que no haya, yo creo que pues, la regulación estatal tiene que fijar algunos límites, algunos desbordes, proteger algunas capas sociales más débiles, probablemente no tengo idea, los niños por cierto, que se lo hacen en todas partes del mundo, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas a mí, entre menos regulación mejor, como definición. Creo que de esa manera las sociedades fluyen de manera más responsable, al revés de lo que se puede llegar a pensar. Creo que desarrollan mejor las herramientas y los músculos de autorregulación. Se perfecciona lo que podemos llamar el mercado, que no es otra cosa, gente que te compra o no te compra. Y por lo tanto te regulan desde afuera, y eso me parece más sano que tener un papá fisco que está permanentemente fijándose en qué hizo o no hizo el otro. Si están los tribunales de justicia, pues si tú te sientes agredido, existen los tribunales de justicia a los cuales tú puedes acudir, porque te están agrediendo al niño, porque están injuriándote, porque, en fin, por una serie de razones, para eso están los tribunales de justicia. A ver, pero seamos pragmáticos. Pero convengamos, Jaime, en algo, mira... Pero seamos pragmáticos. El Estado tomó la decisión de que la televisión era demasiado influyente, demasiado importante, demasiado qué sé yo, y en todas partes del mundo, cual más cual menos, hay órganos de regulación y de protección de esto que estábamos hablando. Y yo en ese sentido acato, aunque como te digo, prefiero entre menos regulación mejor.